a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal La Vida Clara. Estoy súper contenta de que estés aquí. Antes de que continuemos y entremos en materia, quiero invitarte a que te suscribas, a que puedas de repente pasearte por mi canal y ver los distintos temas acerca de los cuales hablo. Y también recomendarte que visites mi otro canal de YouTube que se llama La Biblia Clara, que es en donde nos centramos en hacer estudios bíblicos. En este momento estamos estudiando Primera y Segunda de Corintios, y de verdad te animo porque creo que es un muy buen complemento a los temas más prácticos que hablamos en este canal. Hoy vamos a hablar de miedo al compromiso, miedo a iniciar una relación, miedo a casarte con la persona equivocada o en general aversión completa a involucrarte en una relación romántica. Ya llevo algunos años compartiéndoles acerca de la soltería y las relaciones, y es cierto que mucho de lo que yo les comparto se conecta muchísimo con mi experiencia y mi testimonio personal, que era el de una mujer que tenía muchas distorsiones acerca del amor romántico, del matrimonio, y que por eso, a pesar de ser cristiana, me aferraba demasiado a mi idea de las relaciones o al sueño de casarme para llenar mis vacíos. Y yo sé que muchas y muchos se identifican con esta experiencia, pero al mismo tiempo pienso que esta misma idolatría por el matrimonio o esta distorsión que vemos acerca del amor romántico tiene dos caras. De hecho, Timothy Keller, en su libro El significado del matrimonio, que siempre se los recomiendo un montón, habla de que si tenemos una idea errada de lo que significa bíblicamente el matrimonio y el amor romántico inclusive, esta idea errada siempre nos va a llevar a una distorsión. Entonces, o vamos a desear demasiado el matrimonio, que era mi caso, o no lo desearemos en lo absoluto. Y de eso quiero hablar hoy. Es posible estar soltero y querer estar soltero por las razones equivocadas. Bien saben que yo insisto en que estar soltero es un regalo del Señor y que es una buena situación en la cual encontrarse. En especial si aprendemos a vivir la soltería como Dios quiere, disfrutándola en la plenitud que tenemos en su Hijo. No obstante, se puede estar soltero por las razones equivocadas. Como todo en la vida, depende muchísimo la intención y la motivación de tu corazón. Hay personas cuyas distorsiones y malas experiencias acerca de las relaciones y del matrimonio marcan de manera muy fuerte la manera en la que piensan y viven las relaciones. Algunos piensan, no necesito a nadie. Esto, si bien es parcialmente cierto desde el punto de vista de que, por supuesto, Dios es suficiente para nosotros, puede ser una afirmación peligrosa en el sentido en el que normalmente se dice. No fuimos creados para vivir aislados, para ser completamente independientes, es decir, no necesitar absolutamente nada de ningún otro ser humano, pues fuimos creados para vivir en comunidad, y muchísimo más cuando pertenecemos a una familia en Cristo. Cuando pensamos así por las desilusiones y desengaños que hemos vivido, normalmente lo que está pasando dentro de nosotros es que no hemos ni perdonado a quienes nos hirieron, ni hemos superado la desilusión como tal. Y en mi experiencia es solo poniendo esa esperanza y nuestra necesidad de restauración en Dios que lograremos entender que ese tipo de pensamientos normalmente vienen de nuestra propia soberbia y de nuestro propio cinismo y orgullo, y de verdad no son nada necesarios para vivir. Podemos vivir la vida abiertos a los demás, tanto a nivel romántico como de amistad y de comunidad, sabiendo que sí necesitamos de otros para crecer, y que si está en los planes de Dios que tú en el futuro formes una familia, Él puede proveer a una persona adecuada para ello. Otra cosa que es bastante común escuchar de personas que tienen este miedo al compromiso es decir, todos los hombres o todas las mujeres son iguales. En especial si crecemos viendo modelos distorsionados de masculinidad o de feminidad. Aquí voy a poner un ejemplo hablando desde la perspectiva de la mujer, pero si tú eres hombre, siéntete libre de ponerlo a la inversa. Si yo como mujer crecí solo viendo modelos distorsionados de masculinidad, de qué significa ser un buen esposo, de paternidad, y además, adicionalmente a eso, mi propia experiencia no me desmintió nunca esto, lo más probable es que yo pueda llegar a creer esta mentira, que todos los hombres o mujeres, si eres hombre, son iguales. Esto se convierte en repetirme que no vale la pena arriesgarse con ninguno porque todos me van a terminar desilusionando. Como cristianos, somos conscientes del pecado del otro
y también de nuestro pecado. Es decir, sabemos que no existen personas perfectas, que la otra persona siempre va a poder fallarnos y al final es solo Dios, es el único que no te va a fallar nunca. Pero ten presente que esto no tiene que significar que entonces todos los hombres que se te acercan van a desilusionarte o te van a engañar o te van a dejar con el corazón roto. Yo personalmente crecí con muchísimas distorsiones en este sentido y viví muchísimas desilusiones con los hombres, un poco conectada a la distorsión que tenía. Cuando me convertí en adulta, justamente porque no había sanado ese dolor y no había entendido que yo tenía una distorsión y que tampoco le había permitido a Dios estar en el lugar central de mi vida realmente, o sea, yo lo decía de la boca para afuera, pero no era algo que vivía. Inconscientemente busqué y acepté estar en relaciones en donde las otras personas repetían ese mismo patrón de engaño, de rechazo y en general me dejaban desilusionadas. Esto te lo podría explicar mejor un psicólogo, pero más allá de lo que dice la psicología, y te invito a que si sientes que necesitas hablarlo con un profesional de la salud mental, lo hagas, en especial que te busques uno cristiano. Pero más allá de eso, quiero invitarte a que le pidas a Dios que examine tus pensamientos y te revele si hay cosas en las que tú crees firmemente debido a esas distorsiones y esas desilusiones que no son parte de su plan para ti y que tienen que ver con el hecho de que vivimos en un mundo caído donde tenemos referencias distorsionadas de las cosas y de las personas. Te lo digo por experiencia, nuestro buen Padre puede restaurar esas creencias erradas, revelándose a sí mismo a ti, al Padre, al Señor y al amigo que Él es para ti, y allí es que Él se convierte en tu principal referencia. Algo que me ayudó mucho a mí personalmente a superar estos conceptos que yo tenía de cómo me va a tratar un hombre o cómo debe ser un hombre fue entender que Dios transforma nuestras vidas y que si Él había transformado la mía, Él podía tener a un hombre para mí cuya vida Él también hubiese transformado. Y si era un hombre como el que yo estaba orando, que lo amara profundamente, esto se iba a reflejar en su conducta, la cual no iba a ser perfecta, pero iba a reflejar ese amor por Jesús. Y allí mi confianza estaba más que puesta en la persona, en el trabajo transformador del Espíritu Santo en esa persona. Pero para que eso pase, yo estaba orando por una persona que amara a Jesús y dependiera de Él genuinamente en todo. Y comenzar a pensar así me ayudó a confiar en la provisión de Dios, porque de nuevo ya yo no estaba confiando en el ser humano y en la raza masculina, sino en la transformación que Dios tiene el poder de hacer en cada uno. Hay otras personas que dicen, me da miedo, simplemente me da miedo intentarlo, de decir sí a una relación, tengo miedo de involucrarme o de casarme con la persona equivocada. Y a ti te quiero decir que el miedo y el temor constantes son emociones que sabemos que no provienen de Dios. Sabemos que la Biblia nos recalca una y otra vez que Dios nos llama siempre a no temer. Y siempre nos da una razón, además. Nos dice que no temamos porque Él está con nosotros, porque Él conoce cada detalle y porque Él está al control. El miedo a equivocarnos, a salir heridos o simplemente a intentarlo, en especial después de una desilusión, yo creo que es súper normal, completamente normal, pero no porque sea normal te vas a quedar viviendo en ese temor. Como hijos de Dios podemos vivir sin temor, sabiendo que nuestra vida entera está en manos de Dios y que si estamos aferrados a Él, orando por sabiduría, orando por discernimiento, podemos tomar decisiones conforme a su voluntad. C.S. Lewis lo dejó súper claro cuando dijo, amar es necesariamente ser vulnerable. Por supuesto que siempre existe la posibilidad de que te rompan el corazón y no hay forma de entrar en una relación con todas las seguridades, no la hay. Yo me acuerdo que yo siempre quería obtener seguridades desde que comenzaba a considerar iniciar una relación. Tanto de la persona como que Dios me dijera, sí, entra en esa relación que ese es. Pero la verdad es que así no funciona. Dios nos da libre albedrío para tomar decisiones y además, para mí, y eso es que cada día es más claro, la única forma en la que tú puedes saber si una persona de verdad es la persona es conociéndolo, es observando su carácter, tanto contigo, empezando su carácter para con Dios, contigo y con el resto del mundo. Y eso requiere tiempo y no una revelación sobrenatural. Yo sé que esto no es fácil. Miren, yo recuerdo que la primera oración que yo hice cuando comencé a hablar con mi esposo a distancia fue esta. Dios, por favor, no permitas que me rompa el corazón. Es más, yo prefiero no avanzar si Él me lo va a romper. De hecho, ¿sabes qué? Mejor ni sigo hablando con Él porque seguro me lo va a romper.
Y ahí mismo yo me estaba cerrando a la posibilidad de avanzar porque tenía un miedo demasiado grande, no quería ser herida. Por esa época, gracias a Dios por ella, yo tenía una mentora que me recordó Proverbios 29:25 que dice esto: el temor al hombre pondrá un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Y ahí de verdad yo sentí como Dios abrió mis ojos diciéndome que yo no podía vivir atada al temor generado por mis recuerdos y por mis desilusiones pasadas, sino que yo tenía un Dios que me decía: eres libre de caminar segura y sin miedo porque yo estoy contigo. Algo que entendí en cuanto a ese tipo de miedo es que si yo no me atrevía a dar una oportunidad a esa persona, podía terminarme perdiendo de unirme a una persona maravillosa. Y en mi caso, en esa circunstancia, así fue. Él terminó siendo mi esposo. Y yo recuerdo que a medida que seguía hablando con mi esposo, sí había momentos en donde me friqueaba. Realmente esa es la palabra, mejor palabra que puedo usar. Yo le decía: Señor, es que yo no puedo confiar en él. O sea, él no me da de verdad ni un solo motivo para dudar de él, pero es que esto es demasiado riesgoso. Estamos a distancia, hay muchas diferencias entre nosotros, esto es una locura. Pero ahí mismo en esas oraciones el Señor me llevaba a confiar en él. Me decía: ok, no confíes en él, entonces comienza a confiar en mí hasta que puedas construir esa confianza en él, si es que tenía que pasar eso. Entonces pude poner la confianza de esa relación en Dios y no en José David, no en mi esposo, que era mi novio en ese momento. Y hasta el sol de hoy, o sea, por supuesto que yo confío en mi esposo, esa confianza nació y ha crecido, pero sigo confiando principalmente en el Señor. E incluso en mi matrimonio, cuando a veces pienso en las cosas que pasan en el mundo y digo: no, todo puede pasar. Y digo, incluso por encima de la confianza que yo le tengo a mi esposo, que es mucha, nunca en mi vida había confiado en alguien tanto como en él, está la confianza que yo pongo en el Señor. Y esto para mí es un poco el antídoto para el miedo al compromiso, porque normalmente el miedo al compromiso no viene solamente de la idea de perder nuestra libertad, que vamos a hablar ahorita de eso, sino también de ese temor a ser heridos y a repetir pues la tristeza y la desilusión del pasado. Yo sé que también existen casos en los que lo que hay es temor a perder algo, puede ser opciones, independencia, libertad, etc. Pero creo que eso también viene de ver al matrimonio de manera distorsionada. La vida del cristiano en general, soltero, casado, viudo, lo que sea, es una vida de sacrificio, es donde vivimos en pérdida. Y es una pérdida maravillosa porque sabemos que ya todo lo hemos perdido por amor en el nombre de Cristo. Y el matrimonio es solamente un regalo que nos permite seguir caminando en el propósito que Dios tiene para nosotros con alguien a nuestro lado. Y eso, claro que sí, tiene sus beneficios y sus bendiciones. Pero de verdad, como cristiana, te aconsejaría que no temas perder las cosas del mundo y mucho menos las cosas que el mundo idolatra, como la libertad, la independencia, las opciones, porque al final, uno, pues eso es pura idolatría del mundo, y segundo, aunque el matrimonio, como cualquier etapa de la vida, es un sacrificio y es algo que podemos vivir de manera en modo pérdida, me gusta pensar a mí como que yo sé que yo realmente no me aferro a nada por amor a Cristo, porque realmente es solo a Él al que me aferro y en su nombre yo renuncio a todo. La verdad es que el matrimonio para mí te termina dando muchísimas más cosas que las que te quita, igual que los hijos, igual que muchas otras etapas de la vida, porque pues en esta vida todo conlleva un sacrificio. Entonces no es por romantizar el matrimonio, ni la maternidad, ni ninguna de las otras cosas, que siempre hay un precio que tenemos que pagar, pero es por ver todas esas situaciones a la luz del Evangelio. Si ya tú entras en cualquier decisión, relación, circunstancia de la vida en modo perdida, y lo digo con una sonrisa porque es algo bueno, es saber que yo he perdido todo por causa de Cristo y que eso es mi mayor tesoro, eso es lo que me hace ser más millonaria en el planeta. Tú vas a entrar ya desde una posición no de que te va a quitar algo el compromiso, sino de que te puede aportar y aportar muchísimo. Entonces, bueno, voy a dejar este video hasta aquí por hoy. Mientras hablaba, yo tenía algunos puntos que no quería que se me olvidaran, se me venían otros a la cabeza, así que sé que no abordé este tema de la manera más exhaustiva del mundo, pero definitivamente espero haberte ayudado, aunque sea a plantearte si algunas de estas distorsiones son las cosas que alimentan tu miedo al compromiso o tu absoluto desdén por involucrarte en una relación romántica. Muchísimas gracias como siempre por ver este video, por estar aquí en el canal. No te olvides que estamos ya comenzando con las membresías en Patreon, en donde las personas que se unan a Patreon, los Patreons, van a ser parte de una comunidad que va a recibir información exclusiva, contenido exclusivo que no va a estar disponible ni en Instagram ni en YouTube
aunque sí, voy a seguir haciendo mi contenido regular en estas dos plataformas, pero creo que puede ser muy interesante porque vamos a hacer comunidad, vamos a tener espacios de interacción entre ustedes y yo. También van a tener acceso a los guiones de los videos y muchísimas cosas más. De hecho, te dejo el enlace en la cajita de información para que vayas a revisarlo. Y es la manera ideal en este momento de ayudarme y apoyarme para que yo pueda seguir produciendo este tipo de contenido y hablando de este tipo de temas semanalmente. Tampoco olvides suscribirte a mi canal secundario, La Biblia Clara. De hecho, si te suscribes al Patreon, también vas a estar ayudando a que yo pueda seguir haciendo estudios bíblicos. En este momento estamos estudiando Primera y Segunda de Corintios, así que te dejo también ese playlist en la cajita de información para que si te interesa, vayas y te unas a nosotros en el estudio. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.